tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Manifiesta tu gloria. Ven, amado Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ven y glorifícate, mi Cristo. Gracias, Padre. Todas tus dolencias Él sanará. Aleluya. Sí, Señor. El que te rescata y Gracias, con sus Jesús. favores Te bendecimos, mi coronará, te saciará. Sí, Señor. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Gracias, Padre. Tú me has sanado, Señor. En el nombre de Jesús. Tú rescataste del hoyo mi vida. Sí, Señor. Tú perdonaste Te adoramos. todas mis iniquidades. Tú eres bueno, papá. Me has coronado con Tú eres favores y bueno, misericordias. Tú has saciado de bien mi boca. Me rejuveneciste como el águila. Y Señor, hoy vengo a decirte que estoy agradecido, porque tú has derramado tu sanidad en mi corazón. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Amamos tu presencia, Dios mío. Amamos tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío. Gloria a ti, Señor. Adora al Señor en esta tarde. Adora al Señor. Dale gracias por su misericordia, por su fidelidad. Gracias, Jesús, te damos. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Sí, Señor. Me siento tan amado por ti. Sí, Jesús. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero.
amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Gracias, que soy hijo, tengo un lugar y que tengo un lugar en tu mesa. Yeah. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna, no va a acabar. Están
Aleluya. Iglesia, toma asiento. Damos gracias al Señor. Qué hermosa canción. Tu amor nunca falla. Aleluya. Siempre me abrazas, dice la palabra de Dios. Y quería, antes de darle lugar a la hermana Elizabeth, hacer una pequeña reflexión. Quiero decirles que necesitamos más y más para poder vivir una vida plena, una vida en victoria, una vida libre de la esclavitud. Necesitamos más de la presencia de Dios en nuestras vidas. El primer versículo que quiero compartir es un versículo que suena chocante, pero nos abre el entendimiento de por qué muchas personas no podían entrar en una vida plena, porque no había vida del Espíritu en ellos. La palabra dice en el libro de Mateos, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. Dice así el Señor en un momento: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El punto de este mensaje es que no había vida del Espíritu Santo en esta gente religiosa. Cuando nosotros decimos creer en Dios, decimos seguirle, decimos confiar en Él, pero nuestra vida no está acompañada de una búsqueda de su presencia, de una comunión con su Espíritu, nos convertimos en sepulcros blanqueados. A la verdad, delante de los demás nos vemos como justos, nos vemos como buenas personas, educados, refinados, pero al no tener vida del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay tantas cosas que no cuadran con una vida de comunión con Dios. Por eso el Señor le decía a esos religiosos que por fuera parecían gente que andaban en santidad, pero en sus corazones estaban llenos de rencor, falta de perdón, una vida de pecado. Es cuando no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo que no podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos la vida del Espíritu. En Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, a los deseos de la carne. La carne es una parte de nuestra vida que nos quiere llevar siempre a una vida conforme a los deseos pecaminosos. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar la decisión cada día de crucificar esta carne, negándole sus vanos deseos que nos llevan a una destrucción. Porque dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo, la vida del Espíritu en ti, que te libra del pecar continuamente. Pastor, ¿qué pasa? Que estoy pecando y peco y peco. Necesitas más de la vida del Espíritu. Más de la vida del Espíritu en tu vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿escuchaste? Leer la Biblia es beneficioso para tu vida, pero no es suficiente. Hay gente que me dice: yo no voy a la iglesia, pastor, pero oro en mi casa, leo la Biblia, y quieren vivir una vida plena de esa manera. No es suficiente. Jesús demanda mucho más de una iglesia la cual Él viene a buscar muy pronto. Él demanda una vida consagrada.
Es más, Él no viene a buscar simples creyentes, Él viene a buscar discípulos. Discípulos. Ah, yo soy cristiano, pastor. Muchos hay cristianos. Muchos profesan creer en Cristo, pero hacer su voluntad, ¿quién? Gloria sea al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debido al sacrificio de Jesús por nosotros, su muerte en la cruz, nuestra carne entonces, por medio de la fe en Jesús, nuestra carne pierde poder y autoridad sobre nuestras vidas. Porque a través del precio que pagó Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. Aleluya. Y somos capacitados con su poder para vivir la vida del Espíritu. Es su poder, es su amorosa presencia en nosotros, no lo bueno que seamos. Aleluya. No es lo bueno que seamos. Una de las cosas que Dios anhela en nuestras vidas es purificar nuestros corazones, para que todo yugo sea roto, todo yugo de opresión. Dice Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo es la que te da el poder de quebrar el dominio de la carne sobre tu vida. Escuchaba hoy un testimonio poderoso que contaba el pastor Benny Hinn, cuando él, siendo joven, él era un seguidor de esta sierva de Dios, Kathryn Kuhlman. Dice que en una reunión multitudinaria en la que estaba ella, cuando apareció en escena, ella le preguntó al auditorio quiénes eran los que hacían más días que estaban esperando por la reunión. Y dice que un matrimonio levantó la mano, estaban esperando esa reunión durante 3 días en la puerta del auditorio. 3 días esperando por esa reunión para recibir un toque del Espíritu. Dios vio el anhelo, la sed que había en esos corazones. Entonces en un momento la sierva les dice: vengan. Y dicen que cuando ellos avanzaron, de repente sus cuerpos reaccionaban como si un poderoso viento los empujaba. Es más, ellos se abalanzaban hacia adelante, como haciendo fuerza hacia algo invisible que los empujaba. Era un viento que no los dejaba avanzar. Dice que la presencia de Dios era tan poderosa en ese lugar. Ellos se esforzaban porque lo que salía de parte del Espíritu Santo, salía de la sierva de Dios, Kathryn Kuhlman, era tan poderoso. Dice que vinieron mujeres a tratar de ayudarlos, los agarraban de las manos al matrimonio y hacían fuerza para poder arrimarlos a que pudieran llegar a la plataforma. Ese es el poder del Espíritu Santo manifestándose de una manera visible para que veamos el poder de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que Dios en estos últimos tiempos va a estar manifestando su gloria y aún más que los tiempos antiguos, porque Cristo viene pronto. Él está esperando una iglesia anhelante por su presencia, una iglesia que vuelva a tener sed de Dios, no una iglesia religiosa, no una iglesia que esté como sepulcros blanqueados, que aparentan justicia, que aparentan ser buenos y refinados, pero sus vidas no están transformadas porque en su interior todavía hay cosas que a Dios no le agradan. Es necesario volver a la vida del Espíritu. Es necesario volver a morir a la carne y vivir para Dios. Aleluya. Es tiempo, iglesia. Es tiempo ya de despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Es el tiempo, iglesia. La vida del Espíritu tiene que manifestarse en nuestras vidas. Era tan importante, aleluya, para Moisés
esta relación con el Espíritu. Que cuando Dios llegó a decirle en una oportunidad al pueblo: yo les daré la tierra prometida y mi ángel irá delante de ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Dios estaba muy enojado con el pueblo. Pero Moisés intercedió, oró y le dijo así: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No vamos a entrar a la tierra prometida. Porque ¿de qué nos sirve una tierra prometida, una tierra de bendición, y que tú no estés ahí? ¿De qué nos sirve, Señor? Mejor es un desierto contigo que un paraíso sin ti. Aleluya. La vida del Espíritu es una vida de desafíos, es una vida de fe, es una vida de muerte a uno mismo. Hoy compartía con una hermana a través de WhatsApp, hablábamos sobre que debemos morir a nuestra carne. El apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, es el tiempo que Dios está buscando un pueblo de corazón íntegro, que le busque de todo corazón, que busque más y más de su presencia. Debemos anhelar el Espíritu Santo, debemos anhelar su íntima comunión, debemos anhelar vivir la vida del Espíritu. Pastor, no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero la vida también se basa en tomar decisiones, y este es el tiempo en que muchos se encuentran en el valle de la decisión. El valle de la decisión es un valle que produce muchas veces que no se sabe qué hacer, porque hay una lucha interna en el ser humano, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No se trata de religión, se trata de morir para vivir. Aleluya. La religión no te salva, solo Él. Solo Cristo, solo su presencia te salva. Que el Señor te bendiga y que este breve mensaje te sirva para meditar. Quiero adorar al Señor y a través de esta adoración también darle lugar a la hermana Elizabeth, que va a estar predicando un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Prepárate para recibir lo que Dios va a estar hablando a tu vida. Aleluya. Estamos reunidos hoy proclamándote, Dios. Escucha nuestro clamor. Ministra, Señor. Avívanos. Ministra este tiempo tu pueblo, Señor. Cada siervo, cada discípulo, cada apóstol, cada hijo tuyo que está en la brecha, con una nueva unción. Amamos tu poder, llena esta casa de tu gloria con mi adoración. Gracias, Señor, por tu presencia. Amamos tu poder, llena esta casa de tu gloria con mi adoración. Llena, Señor, Tu llena. presencia estremece este lugar, nos conmueve tu verdad Muévete, Señor, en medio de tu y nos pueblo. cubres con
Muéstrate, Señor, en este pueblo. Obra, Señor, obra en toda la tierra, toda la redondeza de tu iglesia. Edifica tu pueblo, Señor. Cambia la historia, Señor, aquí ahora. Cambia la historia aquí ahora, Señor. Amamos tu poder, llena esta casa de tu gloria con mi adoración. Te amamos, Señor. Sujeta todo espíritu inmundo bajo tu poderosa autoridad. Sujeta todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de mentira, todo espíritu de maldad. Sujeta, Señor, todo espíritu bajo tu poderosa autoridad. Trae libertad, libertad. Amor genuino sobre cada hijo en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos la victoria sobre cada hijo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Santo Rey, santo, santo, santo. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de preparación sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu adoración. Gracias por tu presencia. Gracias también, Señor, por cada familia sentada, cada siervo, sierva, cada hijo tuyo aquí ahora presente en este lugar, Señor. Oh, Santo Señor. Cuánto derramamiento de tu espíritu necesita tu pueblo para ser transformado, Señor, por amor a ti, Señor. Gracias, Señor. En esta tarde vamos a hablar del buen soldado de Cristo. Esto que dice acá, que somos soldados del ejército de Dios, es verdad, hermano. Así es como el Señor, no con esta ropa, por supuesto que no, pero sí somos soldados del ejército de Dios. Así es como el Señor nos quiere preparar en este tiempo, con una nueva estatura espiritual, fortalecido en Él. Y en esta es la palabra, 2 Timoteo 2, del 3 al 13, dice el Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si Él negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén y amén. Tremenda es la palabra del Señor cuando alista a sus hijos y lo está preparando en esta nueva estatura a través de su palabra, este perfil del buen soldado de Cristo, con enseñanza, con consejo, con comparaciones, con testimonios puntuales del apóstol Pablo, que quiere edificarnos el Señor como obrero aprobado, como soldado diestro. Y aquí dice el Señor en 2 Timoteo 2,
1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, amén. Y esta es la carta del apóstol Pablo hacia Timoteo, hacia los demás apóstoles que estaban a su cargo, que le estaba adiestrando y le estaba pidiendo un adiestramiento idóneo por cada uno de los maestros, predicadores, todo lo que iban a estar trabajando con él. Y el Señor lo que requiere en este tiempo, el Señor quiere un pueblo que se prepare en una forma diferente, en una forma especial, con una enseñanza puntual para poder ser obrero aprobado, testificando de Él. El Señor requiere un pueblo diferente, idóneo para enseñar, con ministerios marcados y puntuales, pero con una enseñanza de la palabra en otra estatura en lo espiritual. Y para llegar a ese nivel, hermano, hay una condición que es primera, es que la palabra que está siendo impartida aquí ahora, en el internet, en todos los medios de difusión masiva, debe ser oída y aplicada. Si yo oigo la palabra y no la aplico, estoy perdiendo mi tiempo. Y si yo quiero testimoniar a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, a mi comunidad completa, debo esa palabra haberla entendido, masticado, digerida y puesta en práctica. Y como lo decía el pastor, que nosotros no podemos vivir ya en la carne. Nuestra vida ya se sujeta al Espíritu. El Señor quiere un pueblo totalmente santificado y alineado con Él. Amén. Y así era el apóstol Pablo, que estaba hablando a sus hijitos, como le decía a Timoteo, hijo mío, le decía, era su hijo espiritual. En el versículo 3, el Señor dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él está pidiendo a sus hijos una tarea específica. El apóstol Pablo había estado sufriendo penalidad, estaba preso y ya el Señor le había hablado que iba a morir. Él tenía sentencia de muerte, estaba siendo advertido, tenía que prepararse y preparar a los discípulos y a las demás iglesias. Él tenía que desarrollar temas con palabras puntuales, hablaba de cosas claras. Él necesitaba un pueblo idóneo y desde la cárcel él preparaba esa palabra. Y acá el Señor lo que habla al pueblo de Dios y enseña a ponerse la armadura de Dios, que está en Efesios 6, versículos del 10 al 15. Y dice el Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremenda declaración de guerra le estamos haciendo al enemigo si nos alistamos con todo lo que requiere de la armadura de Dios. Ese listado no falla, hermanos. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor, para fortalecernos debemos amarlo más,
para estar armados debemos tener en el corazón amor de Dios. Debo concentrar en mi corazón cuánto le amo y debo retener y juntar más amor a mi Dios para fortalecerme en Él. Debo ser consciente que esa armadura para estar firme contra las acechanzas de Satanás y sus principados es por fe. Es por fe que voy a lograrlo. Satanás lo único que le molesta muchísimo es nuestro escudo de la fe. ¿Saben una cosa? Si yo le quiero ganar a Satanás, tengo que aumentar la fe. Y él huye de mí. Cuanto más fe le creo a mi Señor, más lejos se va Satanás de mi vida. Y yo no puedo salir a la calle y no estar consciente cómo está mi estado de fe, cómo está mi amor hacia el Señor. Si estoy firme, si estoy resistiendo al enemigo, tengo que ser consciente cómo estoy y cómo está mi fe. Y sí, si quiero ganarle a Satanás, meter bajo la planta de mis pies, tengo que aumentar mi fe. Pueblo de Dios, aumentemos nuestra fe. ¿Es posible? Sí. Cuando estamos débiles, nos tenemos que encerrar en el cuarto, orar, clamar, pedir al Señor, dame más amor a ti, dame más fe, Señor. Pidamos al Señor. Él no nos deja faltar cosas. El soldado que se alista, el Señor lo prepara. El Señor lo alista. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermanos y hermanas, siervos y siervas, si yo no leo la palabra, no la entiendo, no la pongo en práctica y no la uso en la guerra espiritual, debo declarar con la palabra lo que el Señor va a hacer en los aires para ganarle a Satanás. Es la palabra la que rompe los aires, es la palabra la que trae la victoria en la guerra espiritual. Debo aprender como soldado a guerrear con la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Esta es una palabra fuerte para guerrear, para traer verdad, para abrir camino y para que haya vida, que la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo. Hay mucha palabra para orar y batallar, pero la palabra de Dios la debo tener en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Amén. Y esa palabra, todo ese listado de la armadura de Dios, cuando yo estaba estudiando guerra espiritual, la tenía pegada en la primera hoja de mi Biblia. Pero este es el tiempo que la debemos de pegar en la heladera. Porque cada vez que me debilito y voy a la heladera, debo acordarme que lo que el Señor me está pidiendo en ese listado, la armadura de Dios, tiene que estar completa, hermano, porque si no está completa la armadura de Dios, tenemos que tener el casco, el yelmo, el escudo y todo lo que requiere la palabra. Y ahí sí podemos enfrentar al enemigo. Ahí sí podemos declarar la victoria. No hay ningún soldado que no se aliste que no gane la victoria. Amén. El Señor lo hace y lo seguirá haciendo. Gracias, Señor. El Señor prepara a este pueblo para enfrentar los futuros retos espirituales. ¿Por qué estamos hablando de soldados? Porque se viene una guerra. Claro que sí, se viene una guerra. La guerra siempre estuvo y siempre estará. Pero cuando mayor santificación, cuando mayor alineamiento, es porque va a venir mayor lucha espiritual. Claro que los demonios se van a manifestar. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Y ahí donde mi estatura se ve. Cuando los demonios huyen, cuando el soldado se alista y se pone en la brecha. Cuando el soldado testimonia con la palabra. Cuando el soldado abre la boca y da la palabra y hace que las vidas se arrepientan y caigan a los pies de Cristo. Amén. En el versículo 4 el Señor dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tremenda declaración hace el hermano ahí en esta declaración que habla de los negocios de la vida. El Señor
cuando forma sus soldados, Él está pidiendo que seamos íntegros. Y el Señor en su palabra habla al respecto de lo que le agrada en Romanos 8, 6 del 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos en problemas. El verdadero soldado, si quiere trabajar, alistarse, moverse para el Señor, tiene que sujetar su carne al Espíritu. Los negocios de la vida es todo lo de que es de la carne. Ponele celular, televisor, fútbol, comida, trabajos excesivos. Muchos idolatran a la familia o su matrimonio. En fin, todos nosotros sabemos dónde están nuestros puntos débiles. Las adicciones, lo que sea. El Señor sabe lo que, cuando hablamos de la carne, todo lo que no le agrada. Y debo ser sincero en este tiempo. Debo enfrentarme con mis realidades. Y sobre todo poner al Señor en primer lugar. Y Él es el que va a estar ocupándose de mi vida. Amén. Pero debo ejercitarme. Debo disciplinar mi voluntad a Él. Como recién lo decía el pastor, debemos de manejarnos con la voluntad. El valle de la decisión se toma con la voluntad propia. Si yo no disciplino mi carne y a mi espíritu, no va a haber valle de la decisión. La voluntad se ejerce, hermanos, se puede. Nada es imposible para Dios, menos para los que se ponen y tienen aquí, que realmente le quieren servir y honrar. Amén. Le damos gracias a este pueblo que está queriendo ponerse en la brecha, preparándose para este tiempo tan maravilloso. El Señor quiere utilizar a su pueblo en el nombre de Jesús. El llamamiento santo es para los atletas espirituales. Los atletas espirituales, los que estuvimos hablando en otra prédica, son los que se entrenan para soldados. El que realmente es un atleta espiritual, ese se está entrenando para soldado. Ese es el que entendió el alistamiento. Ese el que se está preparando como remanente de los últimos tiempos. Ese sabe que necesita prepararse con un plus delante del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y el Señor quiere que luchemos legítimamente como atleta. Y si no es, el atleta no va a ser coronado si no lucha legítimamente. La corona viene cuando yo hago las cosas en obediencia al Señor, cuando me manifiesto a través de la santidad. No hay legitimidad si no soy santo. No hay corona si no estoy haciendo la santificación. Eso, la unción tampoco. Hermanos, la unción no viene si yo no me presento al Señor como conviene. El Señor pasa de largo. Nosotros lamentablemente vimos cosas tremendas en la lucha, en la guerra espiritual. El Señor corre a los que no quieren ser santificados. Los corre. No les habla directamente, los corre. Es muy triste lo que pasa en los aires a veces. Más triste aún cuando la iglesia no se levanta como pueblo de Dios. Y el Señor está hablando cómo ser atleta para Cristo. En Filipenses 3, del 13-14 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es como el Señor prepara en este tiempo. Él dice, no pretendo haber alcanzado ya. Ciertamente no somos perfectos. Ciertamente todos los días debemos ajustar nuestras flojeras al sinceramiento con el Señor, en la oración, en el clamor. Y
El Señor nos va restaurando, nos va edificando, nos va limpiando, sanando, lavando. Si yo me presento delante de Él todos los días, me arrodillo, clamo y oro, me sincero, abro mi corazón y me muestro tal cual soy delante de Él, Él va a traer un corazón nuevo, un corazón limpio. Él me prepara. Él está esperando eso de mí. Amén. El Señor es poderoso, hermano. El Señor no deja a su pueblo sin la ayuda de Él. No deja a su pueblo sin el entrenamiento, si se lo pedimos. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén y amén. Tremendo como el Señor habla con su palabra. Él habla de abstenerse a lo que al Señor no le agrada para recibir esa corona corruptible. Dice que el pueblo que no lo sigue no va a recibir la corona incorruptible. Él está diciendo dos clases de hijos, como Él dice que debe ser. Golpeo mi cuerpo, dice, en la voluntad mía, en la disciplina. Golpear mi cuerpo es sujetar mi carne al espíritu. No es pegarme como hacían antes. No, el Señor eso no pide sacrificio, Él pide obediencia. El Señor no quiere que nos peguemos, Él quiere que le obedezcamos a través de lo que Él está pidiendo, que dice: no venga a ser yo eliminado, porque a veces el Señor es justo y Él va a llegar a la meta del que realmente lo representa de verdad. Estamos en un tiempo definitorio. Nuestras flojeras, nuestras debilidades, por más que parezcan reales, el Señor que pide que las sujete a mi espíritu. El Señor quiere que yo me alinee con Él en la santificación. El premio mayor de la unción es la santificación. Y todo lo que me pasa diariamente para aprender a enfocarme ahí, a serle obediente, por amor a Él, para prepararnos como conviene. Y esa es la motivación de cada día de este tiempo. Amén. Y dice acá en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Santo Dios, santo. Habla de trabajo. Y sabe que es trabajar para el Señor. Cuando habla de labrador tiene que imaginarse una tierra. Y la tierra nuestra es mi mente, mi corazón, mi alma, mi carne y también mi espíritu. Labrar la tierra es, cuando yo leo la palabra, trabajar mi vida a través de la palabra y remover esa tierra, sacar lo que no le agrada y poner lo que Él quiere que yo cambie en mi vida. Eso se llama ser labrador de mi tierra. Mi tierra es mi propio yo, mis propias falencias, todo lo que está mal, esa es mi tierra, la que yo debo trabajar. Yo soy mi propio labrador, con el maestro que me está dando la herramienta que es la palabra. Esa es la mejor herramienta, la palabra, llevarla a la práctica. Por eso que el Señor habla de labrador, labrar la tierra, removerla, presentar la palabra en mi vida, recibir. ¿Y cómo voy a experimentar mi vida como labrador sano y santo?
y como le agrada al Señor, para saber si soy buen labrador, voy a recibir los frutos. Hay algo que es fundamental. Cuando yo he labrado bien mi tierra, recibo los frutos. ¿Cómo es eso? Me van a preguntar. Bueno, acá lo dice en la palabra. En esta palabra que vamos a abrir acá en Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él habla de dos cosas, que colaborando el Señor nos hace su labranza. Edificio de Dios es la iglesia que se edifica a través de sus colaboradores. La labranza es activado en la fe. Cuando yo me activo en la fe, cumplo con la palabra y se hace mi labranza. Es en la tarea diaria que se ve en la vida del cristiano que está activo en la fe y trabaja para el Señor. Internamente, si yo no me ocupo internamente de mi vida espiritual, no voy a tener fruto, no voy a poder dar la palabra, no van a recibir las buenas nuevas, no se van a sanar, no van a soltar la ligadura de muerte. Mi testimonio tiene que pasar por toda esta tarea interna. Por eso es que para ser el buen soldado de Cristo debo ejercitarme todos los días. Todos los días. ¿No será mucho? Dirán. Y hermanos, yo creo que si nosotros los tesoros que acumulamos acá, en esta tierra, no nos ocupamos ahora, ¿cuándo va a ser? Yo, más allá de mis años, yo quiero llegar a la eternidad con los frutos del Espíritu. Y estos tesoros que estoy guardando es para mi Señor. A Él se lo quiero dar. Amén. Gracias, Señor, por los hijos que juntan tesoro para el cielo. No los que comen la polilla aquí ahora. En el nombre de Jesús lo pido. Gracias, Señor. Y acá en el versículo 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Y para recibir entendimiento lo debo pedir. No hay palabra de Dios que se pueda mover dentro de mi espíritu, en mi vida, si yo no tengo el entendimiento. El entendimiento, si no lo tengo, porque no digo que toda la palabra la entendemos siempre. Muchas veces no tenemos el entendimiento para el momento de la dificultad. Pero tenemos siempre la respuesta. El Señor no nos deja de a pie. Acá dice Lucas 24, versículo 25, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos da el entendimiento de la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Lo que pido al Señor, Él me lo da. Él ve mi corazón. Él mira el corazón de sus hijos. Y Él te da de acuerdo a la necesidad. Si vos estás en alfa, por decirlo así, si estás en la pavada, Señor, pasa de largo. Pero si te estás preocupando para entender su palabra, porque reaccionarla sobre el pueblo que no la está conociendo, te da el entendimiento, hermano. Te capacita, te habla, te entrena, te fortalece, te prepara. Amén. Esta es la vida del soldado verdadero. En el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía eso a Timoteo? Era en ese tiempo y sigue siendo. Había y habrá muchas idolatrías y mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay tantos mensajes en el YouTube y a veces erróneo que el pueblo de Dios se aleja de lo que el enfoque el Señor quiere en su vida a través del Espíritu Santo. Entonces el discernimiento mío, mi enfoque debe ser en el Señor. Pero hay una condición que el Señor pide sine qua non a su pueblo.
que Él sea el centro de mi corazón. Tengo algo que decirle. No es lo mismo a través de mi ego amar a Cristo que tener a Cristo en mi corazón. El Cristo tiene que estar acá en el medio. Y mi ego yo lo tengo que haber sacado de mi vida. Y muchas cosas a las cuales yo no he renunciado debo seguir renunciando. Para que Cristo ocupe todo el lugar en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a estar en las batallas, en las dificultades, en los problemas, en mi vida personal, en debilidades, este Cristo que está acá es el que me va a levantar, restaurar y reponer. Amén. ¿Qué dice acá en Gálatas? Muy conocido, pero que no lo decimos suficiente, 2:20. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que para que Cristo viva en mí, debo morir a mi carne. Para que Cristo viva en mí, debo dejar atrás la vieja historia, la vieja naturaleza. Debo realmente decirle al Señor, Señor, quiero todo tu ser que ocupe mi corazón. Que estés totalmente al 100% como vos lo hiciste conmigo en la cruz. Vos diste el 100% a mí. ¿Y yo qué te estoy dando a ti? ¿O cuál es el lugar que ocupas en mi corazón? ¿Cuál es el lugar, pueblo, que le diste a tu Cristo? ¿Cuál es el lugar hoy que le estás dando a tu Señor? Ese malestar, esa tristeza, esa angustia, ese vacío, es porque te olvidaste de tu primer amor. Porque tu Cristo está lejos, hermano. Y nosotros estamos aquí para clamar para un pueblo que se despierte, que vuelva a su primer amor. Para que su Cristo esté acá adentro, en las entrañas, que salga de mis poros, de mi boca, de mi corazón, de mi mente, día y noche. Cristo debe estar plasmado en mí. Amén. Eso es lo que el Señor requiere de este pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque el ministerio de Pablo fue tremendo y él sufrió todo tipo de penalidades. Él cuando vino a Cristo se arrepintió totalmente, se hizo nuevo en el camino del Señor. Y él se reconoció como pequeño delante de los demás apóstoles. Sin embargo, fue muy grande porque él fue consciente de lo que había hecho anteriormente. Había perseguido, había matado, creyendo que era la verdad lo que estaba haciendo. Por eso, pueblo, hay muchas cosas que el pueblo de Dios tiene que enmendar, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, el Señor está pidiendo un pueblo totalmente idóneo para la tarea de este tiempo. Sí vamos a sufrir penalidades, sí vamos a recibir malos tratos, sí vamos a tener adversidades por difundir su palabra, sí vamos a tener luchas espirituales, pero ¿saben una cosa? Como el apóstol Pablo y a cada uno de nosotros, eso es lo que hace el carácter del apóstol. Las penalidades, la lucha espiritual y los malos tratos, eso es forjar la fortaleza en mi espíritu. Cuando yo lo entiendo, se lo entrego al Señor. Esas personas que no lo conocen, pero que sí me aflijan a través de sus almas, de su forma de ser, porque yo también he sido irreverente, yo también he sido irregular, pero yo quiero afianzarme con el Señor, quiero aprender de Él, quiero ser idónea a la tarea y acepto las adversidades, acepto las luchas espirituales, acepto los retos que el Señor me da. En el nombre de Jesús. Dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén y amén. ¿Sabe, hermano y hermana, siervo y sierva, cómo me levantó esa palabra? La creación entera toda aguarda la manifestación de los hijos de Dios.
el potencial que hay en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, está para ser utilizado en la obra del Señor. Está para ser manifestado. Toda la creación aguarda ese momento, que los hijos de Dios se despierten, se levanten, se activen. Ese es el avivamiento, hermano, hermana. Acá lo debo gestar, el avivamiento en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Si no, la creación no se va a poder manifestar. ¿Qué quiere decir? Para que el Espíritu Santo se mueva y se manifieste, yo me debo que activar. En el nombre de Jesús lo digo. Amén. Este pueblo que está dormido se tiene que despertar en el nombre de Jesús. Él quiere obrero, discípulo aprobado. En el nombre de Jesús. Dice que la palabra no está presa porque Él nos hace libre, y cuando nosotros obramos a través del Espíritu Santo tenemos libertad. Y saben una cosa, si yo tengo la libertad y si expongo la palabra libremente al que no la conoce, el Señor me da la victoria. Amén. El Señor no le niega nada al obrero. Si estoy en libertad y si la palabra que expongo, que la palabra es libre, porque esa palabra viene del Señor, llega al objetivo, trae la victoria, transforma vida, renueva, y eso es el avivamiento, hermano. Esa es la victoria. Amén. Gracias, Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Traer hijos libres, que puedan exponer la palabra libremente, para que haya victoria. ¿Qué estamos esperando, pueblo? Seamos conscientes que a Satanás le encanta que estemos sentados con el celular en la mano, mirando televisión, comiendo o perdiendo el tiempo en otras cosas. Hay muchas formas de extraviarse. Por favor, pueblo, despierten, porque después, o sea, pronto, como Cristo viene, cuando las acechanzas irrumpan en el pueblo, va a venir Satanás y va a soplar y todos van a caer como hormigas, porque no van a estar alistados, hermano. El pueblo de Dios está siendo advertido, pero está siendo preparado. Así que no nos quejemos. El Señor habla, todo el tiempo habla, día y noche sin cesar. Y le damos gracias, Señor, por este tiempo poderoso que estás infundiendo tu palabra por el mundo entero, en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a la internet, le doy gracias al YouTube y a todos los servicios que el Señor nos da para servir a través del internet la palabra, en nombre de Jesús. En el versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es de Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén y amén. Esta palabra es la continuación de la que acabamos de leer, que es todo lo que el Señor nos manda en adversidades, en lucha espiritual, en que parecen ser malos tratos hacia nuestra propia persona. Es para edificarnos en fortaleza, para que nuestra fe se haga más madura, para que mi santidad se alinee a Él, para que vea el enemigo que realmente me estoy alistando con el Señor. El enemigo está observando todo el tiempo al pueblo de Dios y está esperando que yo deje una puertita abierta para meterse y destrozarme. Yo no le voy a dar el gusto. Yo quiero seguir con la victoria, porque el Señor en todo este tiempo nos dio muchas victorias y yo quiero alistarme aún más y más. No me quiero quedar en la mitad del camino, hermano. Amén. El soldado no retrocede. Ahora vamos a hablar de esto. Ese es el espíritu de fortaleza, de fidelidad y de servicio que el Señor está preparando en este tiempo. En el versículo 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. En esta afirmación del apóstol Pablo tenemos otra palabra que es muy, muy poderosa. En 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman mi venida. Amén y amén. Pueblo de Dios, los que amamos su venida, los que nos estamos alistando, el Señor tiene una corona de justicia guardada. Y Él dice que es juez justo. Aquel día Él nos va a dar su corona. Y en esa dirección yo me estoy alistando para recibir la corona de justicia del Señor. Amén. El Señor promete y el Señor da. Aquí y allá. Hoy y más allá. Siempre va a estar Él. Siempre va a estar Él. En el nombre de Jesús. Y si se lo pedimos al Señor, Él lo da. En Juan 15:7 dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿A ustedes le parece que esto el Señor lo dice porque se le ocurrió? ¿O el Señor lo dice porque lo va a hacer? ¿O el Señor lo dice para que yo le pida? ¿O el Señor me está diciendo que si yo hago todo, la santificación y el alineamiento, le va a ser hecho todo lo que le pida? ¿Ustedes lo creen al Señor? Yo le creo a mi Rey, porque yo se lo pido y me lo da. Y se magnifica en su pueblo que lo busca y le ama. Y la palabra es una sola. El Señor no miente. Él lo da, hermano, lo da. Lo da al Señor, da mayor fe, madurez espiritual, fortaleza, sabiduría. Él no nos deja de a pata. No nos deja de a pata, hermano. No nos deja mitad chueco, mitad trastrabillando. Él nos edifica. Y es precioso ver a los siervos edificados. Es precioso ver un pueblo que crece. Mira, acá tenemos un equipo, somos poquitos, pero hacemos mucho ruido. Y nos estamos edificando los unos con los otros. Y todo lo que le pedimos el Señor lo hace. Más vale que tenemos dificultades, más vale que hay debilidades, pero nosotros no desfallecemos. Todos los días intentamos avanzar un paso. Y es notable, porque el Señor está removiendo en los aires y va a ser victoria en los aires. Amén. Le damos gracias por todo lo que está pasando aquí ahora. En el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si Él negáramos, también nos negará. Santo Dios, Santo Dios. Mire cómo hay dos situaciones. Si sufrimos, Él reinará con nosotros. Si le negamos, Él nos negará. Hay dos tipos de historia. El cristiano que obedece, el que no, y el que hace las cosas. El que le niega al Señor y el que se ocupa de hacer la tarea para el Señor. Así que si yo me pongo del lado de Él, Él me va a respaldar. Si le niego, me corre un costado. La palabra es tan clara como el agua que fluye a través de su Espíritu Santo. Amén. El Señor no tiene dos caras. El Señor tiene una sola cara. Y acá dice en Mateo 16, del 24 al 27, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén y amén. Contundente la palabra del Señor. Contundente. Así que o hacemos los deberes o hacemos los deberes.
No tenemos escapatoria, hermano. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor terminará su buena obra en cada uno de sus hijos. Él se va a ocupar de nosotros. Él no nos va a dejar de a pie. Él no nos va a dejar parado ahí en la mitad del camino, así como estamos, como la estatua, como esta mujer de Lot que se miró atrás y se quedó como estatua de sal. Esta mujer, en vez de caminar hacia adelante para hacer el destino que le había marcado el Señor, miró atrás que le estaba atrayendo su vieja vida, donde había estado viviendo. Y esta es una prédica hermosa para otra vez, pero por favor, hermanos, una vez que nos pusimos en la brecha, no retrocedamos, no retrocedamos. Porque todo lo que el Señor edificó en este tiempo es para que yo ponga el plus mañana. Es para que pasado le ponga otra nueva enseñanza, otra nueva exigencia, otra nueva fortaleza, otra nueva sabiduría, otra nueva madurez. Amén. Y esa es la activación de la fe. El gozo y la paz me viene cuando activo mi fe. Cuando hago lo que al Señor le agrada, me siento fuerte. No estoy débil, no estoy cansado. Miren, hermano, los que me conocen, yo no siento cansancio, porque el Señor está obrando en mi espíritu desde siempre. Pero no es una jactancia. Es la vida real lo que el Señor da a sus hijos cuando le amamos de verdad. Y cuando damos la palabra, escuchan la palabra y son transformados. Cuando hacemos en posición de mano, soy sanado. Cuando ministramos la palabra, entra el corazón y penetra hasta los tuétanos del alma. Doy fe que eso es real. Porque el pueblo que se mueve, el Señor está en el medio de nosotros. Obra, activa, trae el avivamiento y se levanta. Amén. Y hacemos un bochinche santo. Y es hermoso cuando ese bochinche santo empieza a contagiar a todos los demás. Amén. Esto es el momento de contagiar a todos los demás. Como esta hermana que decía que había escuchado la prédica y le daba fuerza para salir a trabajar. Así debe ser el pueblo, estimulado por la palabra. Amén y amén. Y el Señor no quiere que retrocedamos. En Hebreos 10, capítulo 10, versículos 38 y 39, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén. Eso es la palabra número 2 que tengo que pegar en mi heladera. La de la armadura de Dios de Efesios 6, para prepararme como soldado, y esta que debo acordarme todos los días que no debo retroceder. Cuando me viene la flaqueza y la debilidad, debo arrodillarme y pedir al Señor nuevamente que me renueve la fuerza y mirar en mi corazón qué es lo que me está pasando en este día. ¿Dónde se me trabó el chip? ¿Saben una cosa? Es muy triste cuando en el pueblo de Dios se le traba el chip y siempre están hablando de lo mismo. Y yo no voy a nombrar a nadie porque todos tenemos cosas negativas. Nosotros sabemos cuando se nos traba el chip y ahí estamos, patinamos y patinamos. Y eso no puede ser así, hermano. Necesitamos hablar con el Señor. Nos haga esa mente libre, una mente renovada a través de la palabra. Esa fuerza que sale de su espíritu, amén. Gracias, papá, por tanto amor. Así que 2 carteles en la heladera. El de Efesios 6 y este de Hebreo 10, de que no retrocediere, porque voy a vivir por fe, porque le amo a Él, le quiero honrar a Él. En Tito 1, 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Santo, santo, santo Señor, santo. No saben cómo me quebranto a mí esto. Cuando dice reprobados, ¿cuántos hijos que están siendo reprobados, que se han alejado totalmente del Señor y que no están obrando en la voluntad ni en lo que el Señor en este tiempo está pidiendo en santidad? Se han alejado totalmente del Señor. Son pueblos que están totalmente alejados y dormidos, negados al Señor. Y el Señor a ese pueblo está llamando nuevamente para que puedan volver a Él.
para que puedan retomar la senda. El Señor quiere un pueblo con un arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. El Señor quiere un pueblo que se venga delante de su trono, que se arrodille, que abra su corazón, que pida perdón al Señor. El Señor no te va a negar la segunda oportunidad. El Señor quiere que vuelvas a tu primer amor. El Señor quiere que realmente abras tu corazón a Él, le pida perdón y vuelvas a Él, porque Él te va a dar cosas que ni ojo ni vio ni oído oyó, porque así Él es el que hace Él con los hijos cuando se arrepiente de todo corazón y cuando venimos a sus pies para servirle, honrarle como conviene. Amén. Y en esa misma dimensión, el Señor dice en el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor quiere que este tiempo sea un pueblo útil a Él. Como lo dice en Mateo 28, versículo 19-20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Eso es lo que estamos hablando al principio y de eso habla el Señor. Él quiere que hagamos discípulos, pero no solamente que lo reciban a Jesús en su corazón, adiestrarlo, prepararlo, que se maduren con la palabra en la fe, que tengan el entendimiento de este tiempo, que tengan la herramienta útil para poder manejar y poder llevar la palabra a los nuevos de la fe. Discipular es adiestrar, enseñar a orar, enseñar a ministrar, enseñar la interpretación de la palabra, enseñar al pueblo de Dios. Un pueblo fortalecido es un pueblo que tiene enseñanza de la palabra. En el nombre de Jesús, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, adiestrar a su pueblo como corresponde en este tiempo. Si no, este pueblo no va a tener autoridad. Nosotros para tener autoridad tenemos que haber sido adiestrados por el Señor, preparado a través de su palabra, preparado a través de un discipulado, en una enseñanza puntual. Si en mi corazón quiero ser siervo, debo hablar con mi pastor y debo pedir la enseñanza puntual. De lo que yo quiero ser, evangelista, ministro, maestro, debo recibir la enseñanza que corresponde al cargo que yo voy a tomar en el reino de Dios. Amén. El Señor cada día nos prepara con perseverancia. En Tito 2, versículos del 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Así habla el Señor. Eso es lo que el Señor está levantando en su remanente. Un pueblo propio para sí. El Señor está preparando un pueblo para sí. Un pueblo con la estatura que el Señor quiere, como Él requiere. No como yo quiero, yo soy. Él quiere un pueblo para sí, con la estatura de ahora. Él quiere prepararme como hoy, no como ayer o anteayer, ni como mañana. Yo debo prepararme hoy, como Él quiere que yo sea hoy para Él. Y ese entendimiento me lo da de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y fluye en ríos de agua viva cuando yo hago esa declaración, esa petición al Señor. Ese pueblo que el Señor prepara para sí
Ese pueblo debe prepararse a través de su voluntad, a través de la disciplina, a través de la expectativa cada día. Y debo resguardarme de todo lo que no le agrada a Él. Y si yo le pido, Él en su gracia me preserva. Él me da de su gracia. Y como lo decía la hermana el otro día, Él da gracia en abundancia. Y la debo de pedir. Porque eso está. El tema va a ser cuando no esté. Como testimoniaba la hermana Silvia. Cuando no va a estar la gracia. Ahí vamos a estar en problemas. Por eso que es ahora que yo debo acumular ese conocimiento. Ahora que debo de pedir su gracia cuando flaqueo. Ahora que debo yo ejercitarme en la parte que el Señor me está pidiendo en este tiempo. Amén. Gracias, Señor, porque hablas claramente a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Así que el Señor siempre da palabra de victoria, de renovación, de lavamiento, de abundancia y de esperanza. Lo afirma en Tito 3, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Señor nos hace herederos con la esperanza de la vida eterna cuando yo por su gracia me alisto para con Él. Lo dice su palabra, es una palabra de victoria, una palabra de esperanza, pero Él quiere que yo me aliste. Una cosa va de la mano de la otra. No puedo hacer lo que yo quiero y esperar esta corona de victoria, esta corona de justicia. La palabra es clara. No es aburrido ser pueblo de Dios. Nosotros pasamos momentos hermosos de alegría, de lucha, de victoria, de cosas preciosas para con el Señor. Debemos de ser inteligentes para con el Señor. Saber cómo es el pueblo que ama de verdad al Rey. Y elegir la parte más abundante de su vida. Amén. Y el Señor lo hace en nosotros. En su bondad y por amor a nosotros, Él nos salvó. Nos dio su misericordia. Nos renueva a través de su Espíritu Santo. Nos lava, nos regenera por su palabra. Nos hace herederos suyos. Por la esperanza de la vida eterna que tenemos con Él. Entonces, hermanos, ser soldado bueno de Cristo es usar su armadura de Dios, es servirle al Señor viviendo en el Espíritu, no en la carne, no enredarse en toda obra de la carne. Ese soldado debe entrenar a labrar su tierra con la palabra para poder recibir los frutos del Espíritu, y el entendimiento lo recibe a través del Espíritu Santo para interpretar la palabra y para poder ejercerla como conviene. El buen soldado de Cristo pone al Cristo resucitado como centro de su vida. Se dispone a las adversidades para fortaleza mayor. Todo lo soporta el soldado porque los escogidos, para que los demás obtengan la salvación a través de sus escogidos. Y también el soldado de Cristo pelea la batalla de la fe, sujetándose al Señor en todo tiempo, porque queremos ganar la corona de victoria. Amén. Y avanzamos, no retrocedemos, porque los ojos puestos en Cristo para la preservación de mi alma. El Señor da la victoria al soldado que vive en libertad a través del Espíritu, llevando la palabra en victoria, haciendo discípulos y derramando su palabra a toda alma que quiere seguir al Señor. Esta es la receta, la fórmula del buen soldado del ejército de Dios. Hicimos un paneo
general importante para que refresquen la memoria, fortalezcan su espíritu, sus almas, sujeten la carne a que el Señor pueda avivar lo que no hayas avivado y pueda pedir perdón. Aún estamos a tiempo. Nos queda un espacio del tiempo, porque el Señor en su venida nos hace preparar. El tiempo es corto y no nos perdamos pensando que falta mucho. Cuanto más me prepare, mejor va a ser mi devolución al pueblo de Dios, a los que no conocen a Cristo. ¿Cómo voy a contagiar si yo no me preparo con un plus? ¿Cómo voy a contagiar si estoy deprimido y caído así? ¿Qué es lo que voy a poder imprimir a los que no conocen a Cristo si no estoy fortalecido en gozo y con victoria, alegre y en paz conmigo mismo, con mi corazón, y que mi Cristo reine y vive aquí? Tienen que ver cada uno de los que no lo conocen aún. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y lo adoremos en este día. Tremenda victoria va a ser el Señor si nos alistamos para con Él. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por cada soldado que se está alistando contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Aleluya, damos gracias al Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra poderosa, Señor, que tú has estado hablando de tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre. Adora al Señor, pueblo. Damos gracias al Rey. Aleluya. Hoy conocerte. Nuestros oídos puedan oírte. Revélate, Jesús. Revélate, Jesús. Canta conmigo. Y que nuestros ojos hoy puedan verte. Los corazones hoy conocerte. Nuestros oídos puedan oírte. Revélate, Jesús. Iglesia, dile, revélate, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Él está aquí, Dios está aquí y todo puede. Queremos ver, Señor. Aleluya. Dios Gracias, está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, fiel y grande, nos acercamos para verte, oh, muestra tu poder en medio de la iglesia. Muestra tu poder, Señor. Revela tu gloria. mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra que estuvo predicando tu sierva, Dios mío, Señor, llega a cada corazón. Que cada corazón pueda sentir su vida desafiada a una vida en el Espíritu, Señor. En estos tiempos, Dios mío, levanta un ejército poderoso, un ejército formado por soldados fieles, soldados, Señor, que se consagran para ti, que no viven para el mundo, sino que viven para el Espíritu de Dios. Señor, alístanos en ese ejército, el ejército de los últimos tiempos, el ejército del Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, somos un ejército que vive en victoria, un ejército cuya batalla, Señor Dios mío, somos más que vencedores, porque el Cristo que dio su vida por nosotros nos dio la victoria hace 2000 años. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, alístate, alístate. No seas desertora, no seas desertor, iglesia. Alístate. Aleluya. Tuya es la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos
por cada uno de los que estuvieron conectados en línea, Padre Celestial. Que puedan, Señor, experimentar esa vida en el Espíritu. Que puedan experimentar esa vida en victoria, Señor. Y que tu gloria se manifieste en sus hogares, en sus hijos, en sus finanzas, en su salud, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dios está aquí. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias te damos, Jesús. Nos despedimos cantando al Señor. Damos gloria a Dios por esta reunión poderosa de oración. Y te invito para este miércoles a las 19 para que sintonices a través de tu computadora, de tu tablet, de tu celular esta reunión en línea. Estaremos escuchando palabra de Dios a través del hermano Sebastián. Prepárate para recibir lo que Dios va a darte el día miércoles. Dios te bendiga, que la gloria de Dios te acompañe, que el poder de Dios se manifieste en tu vida y que el Espíritu Santo te llene en el nombre de Jesús. Canta, iglesia, Cristo viene. ¿Cómo te encontrará? Me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Velando por mi rey.
acá. Nos vemos. Bendiciones. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.